Desde tiempos inmemoriales, la tortura ha sido objeto de las más viles atrocidades de la humanidad. Pero no se le compara con un motivo más ridículo, cruel y sin sentido que la Inquisición. La Inquisición es una jurisdicción eclesiástica que estableció la Santa Sede de Roma en Italia, en España, Portugal y en las Indias para perseguir y extirpar los infieles, los judíos y los herejes. Su propósito del tribunal era vigilar la sinceridad de las conversaciones de judíos y musulmanes. El término Inquisición se hace referencia a diversas instituciones creadas con el fin de suprimir la herejería dentro de la Iglesia Católica. La Inquisición medieval, de la que derivan todas las demás, fue fundada en 1184 en el sur de Francia para combatir la herejería de los cátaros o albigenses, pero tuvo poco efecto al no proporcionarse apenas medio. La Inquisición en sí no se construyó hasta 1231, con los estatutos excomunicamos del Papa Gregorio IX. Con ellos el Papa redujo la responsabilidad de los obispos en materia de ortodoxia, sometió a los inquisitores bajo la jurisdicción del pontificado y estableció severos castigos. El cargo de inquisitor fue confiado casi en exclusiva a los franciscanos y a los dominicos, a causa de su mejor preparación teológica y su supuesto rechazo de las ambiciones mundanas. En un principio, esta institución se implantó solo en Alemania y Aragón, aunque poco después ya se extendió al resto de Europa, siendo su influencia diferente según el país. Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. En 1478 es fundado en España por los reyes católicos, Isabel y Fernando, con la autorización del Papa Sixto IV, el Tribunal de la Santa Inquisición, un tribunal mixto, integrado por varios eclesiásticos, expertos conocedores del dogma y moral católicos, del Estado y de la Iglesia, que se ocupaba de juzgar los delitos relacionados con la fe y las buenas costumbres. El principal propósito del tribunal era vigilar la sinceridad de las conversaciones de judíos y musulmanes. El primer inquisitor general fue el célebre Fray Tomás de Torquemada. Los autos de fe eran los cumplimientos de las sentencias dictadas por el Tribunal de la Santa Inquisición. Ya en 1569, durante el reinado de Felipe II, se estableció Tribunal del Santo Oficio de Lima y México. En 1610 se estableció el tercer y último tribunal en Cartagena de Indias. Hubo algunos casos de tortura al comienzo, como el cacique Don Carlos de Texcoco o los 3 indios de Tlaxcala, pero fueron tan polémicos que 2 años después los indígenas fueron excluidos de la acción de dicho tribunal por considerarlos neófitos de la fe. Aún así, el número de reos fue elevado. Como ejemplo, el inquisidor Pedro Ordóñez Flores, quien dejó 184.225 presos en 17 años. La Inquisición en América actuó muy específicamente sobre judíos conversos, generalmente portugueses. En la historia del Tribunal de Lima hubo 32 víctimas, 23 fueron procesadas por judaizantes, difundir el judaísmo secretamente, 6 por protestantes, en su mayoría piratas capturados en actos de guerra, 2 por explícita herejería y un caso de alumbrado o falsa santidad. También se actuó sobre luteranos, franceses o flamencos, además de algún dominico en bragueta ligera o cristianos viejos de conducta escandalosa. Desapareció con la independencia de las naciones hispanoamericanas en 1814. En España duró hasta la muerte de Fernando VII en 1833. Métodos de castigo y tortura. Se dice que la Edad Media fue la edad de oro de los torturadores y de la imaginación puesta al servicio de los mismos. Si bien existe un atismo de realidad en esta idea sobre la tortura, podemos desmitificar a los inquisitores como los mayores torturadores de todos los tiempos, puesto que otros, en etapas posteriores, han sido mucho más eficaces. Al llegar a una población, se proclamaban 2 edictos. El edicto de fe obliga a los fieles bajo pena de excomunión a denunciar a los herejes y cómplices, y el edicto de gracia, en que el hereje, en un plazo de 15 a 30 días,
podía confesar su culpa sin que le aplicase la confiscación de sus bienes, la prisión perpetua ni la pena de muerte. Esto provocaba autoinculpaciones, pero también numerosas delaciones, protegidas por el anonimato. Los autos de fe eran los cumplimientos de las sentencias dictadas por el Tribunal de la Santa Inquisición, que consistían generalmente en actos públicos aparatosos y solemnes que se le llevaban a cabo en las plazas públicas, en donde se celebra una misa y se leían los delitos del peniente y su sentencia. A pesar de las atrocidades que el tribunal cometió, la Inquisición era algo deseado y apoyado por el pueblo, que veía a los protestantes como traidores que estaban trabajando por los enemigos de España. En 4 siglos de historia, la Inquisición ajustició en torno a 5.000 personas. El inquisidor Torquemada estableció en forma categórica que los reos no deberían sangrar ni sufrir lesiones. Se ideó entonces un sistema de tortura que buscaba dar dolor sin dejar mayores heridas. La hoguera se utilizó casi en su totalidad para la quema de brujas. Se exponía a la bruja a los ojos del pueblo atada a un poste. A su alrededor había preparada madera para su posterior encendido, quemando así a la persona en vida. La rueda. El condenado desnudo era estirado boca arriba en el suelo o el patíbulo con los miembros extendidos al máximo y atadas a estacas o anillas de hierro. Bajo las muñecas, codos, rodillas y caderas se colocaban trozos de madera. El verdugo asestaba golpes violentos a la rueda, machacaba todos los huesos y articulaciones, intentando no dar golpes fatales. Existían 2 tipos de rueda, cada una con procedimientos diferentes. La rueda 1. El condenado era desatado e introducido entre los radios de la gran rueda horizontal, al extremo de un poste que después se la alzaba. Los cuervos y otros animales arrancaban tiras de carne y vaciaban las cuencas de los ojos de la víctima, hasta que a ésta le llegaba la muerte. La rueda 2. El condenado era colocado en una rueda de carro, de manera que los tobillos tocaban la cabeza, para lo cual las piernas debían dislocarse hacia arriba, poniéndose los brazos de manera que recorrieran todo el perímetro de la circunferencia. Después se enganchaba la rueda en un eje que a su vez se clavaba en el suelo, quedando la rueda elevada y en posición horizontal con el condenado sobre ella. La cigüeña. Consistía en someter al individuo. Este aparato está hecho de hierro que sujetaba al condenado por cuello, manos y tobillo. Lo sometía a una posición sumamente incómoda que provocaba calambres en los músculos rectales y abdominales, y a las pocas horas en la totalidad del cuerpo. La doncella de hierro. Es una especie de ataúd con multitud de pinchos en su interior, dirigidos a puntos concretos del cuerpo, que se iban clavando lentamente sobre la víctima a medida que se iba cerrando la puerta. Los clavos eran desmontables, con lo que se podían cambiar de lugar, con el fin de poseer un amplio abanico de posibles mutilaciones y heridas que daban lugar a una muerte más o menos lenta. Se cuenta que Erzsébet Báthory, también conocida como la Condesa Sangrienta, utilizaba este instrumento con sus víctimas para desangrarlas y posteriormente bañarse en su sangre. La tortuga. Se trataba de comprimir o triturar bajo una madera con peso encima al reo. El garrote vil. Método por el cual un punzón de hierro penetraba y rompía las vértebras cervicales al mismo tiempo que empujaba todo el cuello hacia adelante, aplastando la tráquea contra el collar fijo, matando así por asfixia o por lenta destrucción de la médula espinal. Fue usado hasta principios del siglo XX en Cataluña y en algunos países latinoamericanos. El potro de tortura. Se tumbaban y ataban las muñecas al cabecero. Los pies se ataban a su vez fijados a un rodamiento por medio de un mecanismo que iba enrollando la cuerda entre sus pies, generando así una tensión que hacía que el cuerpo se estirase al máximo. Las articulaciones no podían dar más de sí y acababan desencajándose hombros y caderas.